God's word. Y especialmente estamos agradecidos porque ustedes están aquí para sentarse bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Did you get your book bags? ¿Recibieron sus bolsas de regalo? That's just the beginning. Es solamente el principio, ¿verdad? It's just going to keep happening as we go, book upon book upon book upon book. Sí, vienen más libros, libros tras libros, tras libros, tras libro. It's going to be awesome. Va a estar súper. Well, what we thought we would do is frame up our time together with a little bit of a preamble to kind of set the tone for the next couple days. Así que lo que quiero hacer ahorita es dar un preámbulo para establecer el tono de lo que va a suceder en nuestros próximos días. I've had the privilege to both attend and lead a few conferences in my lifetime. Tengo el privilegio de asistir y también guiar varias conferencias en toda mi vida. And I think it would serve us all to kind of think about how to get the most out of a pastor's conference. Y creo que es bueno que veamos una forma de cómo sacar lo mejor de una conferencia de pastores. So these are my Big 10 thoughts for you this afternoon. Así que quiero compartir rápidamente los 10 pensamientos principales para usted de cómo aprovechar bien esta conferencia. This is what I've learned in leading pastors' conferences. Esto es lo que he aprendido guiando conferencias de pastores. So this is just a preamble. We'll go through these quick 10 and then we're going to jump into Así que our solamente time this afternoon. es un preámbulo, vamos a ver estos 10 puntos rápidamente y después vamos a entrar en materia en nuestro texto. Number 1, Número 1, got your pen out? ¿tienen sus plumas listas? Let's go. Vámonos. Apply the word of God to your life first. Aplica la palabra de Dios a tu vida primeramente. It's super tempting when you gather this kind of caliber of pastors and spiritual leaders together to apply the word of God to other people and let it pass by you. Es muy común que cuando nos reunimos en este calibre de reuniones o esta conferencia de pastores, el que apliquemos la palabra de Dios ciertamente, pero para otras personas y no hacia nosotros. You see, it's tempting for me to think about the passage and see how it applies to Hector and let it pass by me. It always starts at home first. It starts with us first. Es muy tentador escuchar el pasaje y pretender aplicarlo a la vida de otra persona que está al lado mío. Entonces, no, debemos de aplicarlo principalmente ese pasaje a nuestra vida. So be eager to have your life transformed by the word of God in the next 72 hours. Así que esté dispuesto a que usted sea transformado en las próximas 72 horas por el poder de la palabra de Dios. Number 2, Número 2. pray that the Spirit opens our eyes to see wonderful things from His law. Ore para que el Espíritu abra nuestros ojos y veamos cosas maravillosas de su ley. That is almost a direct quote from Psalm 119, verse 18, where the psalmist prays, "Open my eyes to see the grandeur and the glory of God." We need the Spirit's influence on us in the next 72 hours. Esa fue casi una cita directa del Salmo 119 y 18 cuando el salmista dice, abre mis ojos para que vea esas maravillas de tu ley. Number 3, Número 3, embrace the conviction of the Scriptures. abraza la convicción de las Escrituras. We're going to be throwing some fastballs. Nos van a lanzar aquí algunas curvas, unas bolas rápidas. We're going to be throwing some heat. Se va a poner bueno esto. And when you get hit by a fastball, it stings a little bit, you know? Por ejemplo, cuando te eres golpeado por una bola rápida. It's a duele, little bit ¿verdad? painful. It's one of God's hard gifts, the conviction of the Spirit. Es uno de los regalos de Dios, estar convencidos por el Espíritu. We plan to loiter in God's Word in the next 72 hours. Pensamos construir este botín en las próximas 32 horas de la palabra de Dios. Number 4, Número 4, be humble and transparent in your interactions with one another. sea humilde y transparente en esas interacciones el uno con el otro. It's easy to get together and we're all doing the work of the Lord, and it's easy to kind of get a little bit puffed up. Let our boast be in Christ and not ourselves. Es muy fácil que nosotros nos reunamos en este momento y exaltarnos a nosotros mismos, creernos un poquito a nosotros mismos, y no es así. Debemos de dejar que la obra de Dios opere en nosotros. In the words of John the Baptist, we must decrease and He must increase.
En las palabras de Juan el Bautista, nosotros debemos de menguar para que Él, Cristo, crezca, aumente. Said, slow to speak and quick to hear. Eso no es lo que Santiago precisamente dice, que seamos tardos para hablar y rápidos para oír. Be like a gospel sponge, just taking it all in. Let the Spirit of God and the Word of God work in our lives. Sea como una esponja, ¿verdad? Donde está absorbiendo la palabra de Dios y la está absorbiendo a su vida misma. Number 6, Número 6. build strong, lifetime ministry friends. Genere o construya esos amigos de por vida en el ministerio. We all need kind of gospel buddies. We all need people in our lives. We're not meant to go it alone. Todos necesitamos personas caminando al lado nuestro. No se supone que debamos ir solos en este camino. Sit with different people, forge new friends, look for allies, look for partners. Si siéntese con gente distinta, forje amistades, busque esas relaciones, alimente la amistad. Number 7, Número 7. write down what God is teaching you. Escriba lo que Dios le está enseñando a usted. This way you can revisit it and you can remember it. Part of the fall is lack of clear memory sometimes. We're all prone to forgetfulness at times. So you want to write it down so you can go back and revisit those principles that God taught you uniquely here. Usted necesita esos principios, escribirlos, porque parte de cuando uno cae es ese olvido. Entonces necesita revisitar todo lo que ha escrito para poder refrescar lo que ha recibido. Number 8, Número 8. maximize your time at the conference. Maximice este tiempo que está pasando en la conferencia. This is no time for sleeping. Es decir, no es tiempo para dormir. As gospel warriors and gospel ministers, we crawl into bed. We fall into bed. We don't go to bed rested. No. Let's squeeze every ounce out of these next 72 hours with one another. Sí, este no es tiempo para dormir y como ministros del Evangelio no nos vamos a la cama descansados, vamos cansados, así que maximice el tiempo que pasa aquí en esta conferencia. Number 9, Número 9. learn to ask great questions or just good questions, thoughtful, careful, curious types of questions. Aprenda a hacer buenas preguntas, preguntas puntuales, preguntas incisivas, preguntas interesantes. And number 10, Número 10. be grateful that God has called you to be an ambassador of King Jesus. He has uniquely called you into the ministry. Esté agradecido porque Dios le ha llamado a usted a ser un embajador del Rey. Es un llamado que es único en su vida. I don't know about you, but I'm overwhelmed that He would put us in the ministry. He would place us in our pueblos. He'd place us in our cities to do good gospel work. No sé usted, pero yo estoy emocionado de que Dios nos haya puesto donde estamos, en esos pueblos, en esos lugares, porque Dios es bueno. I want you to have a heart of gratitude. A heart of gratitude. Quiero que usted tenga esta gran gratitud. One of the things that I'm grateful for is Planted. I have the privilege of leading Planted Ministries with Hector Ortega here. Otro de los gozos que tengo es estar dirigiendo Planted Ministries juntamente con Héctor Ortega, su servidor. This is our 4th conference together. Esta es nuestra 4ª conferencia juntos. And we really do want to roll out the red carpet for you in the next 72 hours. We're grateful you're here, and we're grateful for Planted and for Divorces. Y lo que queremos básicamente en alguna manera es lanzar o poner esta alfombra roja para ustedes en estas próximas 72 horas. Are you ready to get busy? ¿Están listos para trabajar? Ready? Let's go. All right. Okay, vámonos. Let me frame up the conference kind of where we're going as a team, all right? Vamos a orar. We're all por la on one conferencia. team. We're one body. We're one ministry team. So Somos let un me just equipo. frame it up for you. Vamos a orar. We really wanted to this year give you the marks of a church planter. Ok, perdón. Vamos a, en este día queremos darles las marcas de un plantador valiente. We will talk about the fact that you need to be an expositor. Queremos hablar del hecho que usted debe de ser un expositor. We're going to talk about the fact that you need to
be an apologist. de que usted también debe ser un apologista. We're going to talk about the fact that you need to be a theologian También vamos a hablar sobre el hecho de que usted tiene que ser un teólogo and many other topics. y muchos otros temas más. This afternoon, we wanted to start by the church planter as a leader. That is my responsibility this afternoon to define and to give us a paradigm of what leadership looks like. El día de hoy lo que queremos hacer es exponer lo que es el plantador de iglesias como líder. Queremos traer ese paradigma para toda una vida de liderazgo en el Evangelio. Here's my title. You ready? Así que este es el título de mi sermón. No reservations, Sin reservas, no retreat, sin retroceder and no regrets. y sin arrepentimientos. I want to provide for you the marks of a high impact life and ministry as a gospel warrior and leader. Lo que quiero proveer son las marcas de un líder de alto impacto. One of my favorite leadership texts is found in Psalm 78, verse 72. Uno de mis versículos favoritos de liderazgo se encuentra en el Salmo 78, versículo 72. It's concise, yet encapsulates our responsibility to lead well in our communities. Es conciso, pero también encapsula nuestra responsabilidad como líderes. It's a commentary on Moses' life, Así como un comentario acerca de la vida de Moisés. and Asaph said this: Asaf dice precisamente esto acerca de ese versículo en el Salmo 78. with integrity of heart he shepherded them, and he guided them with his skillful hands. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. This is the foundation for our leadership. Este es el fundamento para nuestro liderazgo. You've got to have two attributes: Debemos de tener dos atributos: character, carácter, which he says is integrity of heart, como el texto lo dice que es integridad de su corazón, and competence, y a la vez competencia, skill of hands. es decir, habilidad. You've got to be able to do the work of the ministry. Es decir, usted tiene que ser capaz de hacer la obra del ministerio. So God has called you to be an expositor, and on the flip side of that coin, he's called you to be a leader. Así que Dios le llamó a usted a ser un expositor, y cuando volteamos la moneda, Dios también le llamó a usted a ser un líder. Don't you just love that text that his commentary on Moses, that he led with the integrity of his heart, his full-blown character, and skill of hands, competence. ¿No le gusta este comentario que Moisés hace en este texto de que usted tiene que ser, tiene que tener carácter, pero también tiene que tener destreza para llevar a cabo el liderazgo? This paradigm will become a rule of leadership. It's when you're living with God at the center and you're living with intentionality, you can create this rule of leadership and describe what it's like. Así que este paradigma que vamos a ver es un paradigma para toda la vida de liderazgo, en la forma que usted puede vivir también. I want to begin by introducing you to a young man. Quiero comenzar por presentarles la vida de este joven. His name is William Borden. Su nombre es William Borden. He lived from 1887 to 1913. Él vivió de 1887 a 1913. A relatively short 25 years. Claramente fue una vida muy corta, 25 años. God had called him to the mission field, but he ended up dying before he ever arrived on the mission field. Dios lo llamó al campo misionero, pero él murió antes de llegar al campo misionero. Some pieces about William's life you need to know. Así que hay unas partes que quiero que conozcan de William Borden. He was from a wealthy Chicago family Él era de una familia acaudalada de Chicago. who made their wealth in real estate. Ellos se volvieron ricos por medio de las bienes raíces. This afforded William to attend elite schools. Eso hizo posible que William atendiera a las escuelas de élite en aquellos tiempos. His mom was radically converted when he was 7 years old, William's 7th birthday. Su mamá fue convertida cuando él tenía 7 años de edad. 1 year later, when William was 8 years old, the gospel transformed his life. Un año después que su madre fue convertida, él también fue transformado por el Evangelio, a los 8 años. So as we fast forward, he's now 16 years old, and he's graduating high school.
Así que adelantándonos un poco, a la edad de 16 años él se graduó de la preparatoria. Because of his parents' wealth, at 16 he was extremely wealthy as a 16-year-old young man. Y debido a la fortuna de sus padres, pues él era un joven muy acaudalado, de mucho dinero. As a gift to William, his parents gave a world travel trip. Sus padres le dieron un regalo y el regalo era un viaje por todo el mundo. He was surrounded with mentors. Y a la vez él estuvo también rodeado por varios mentores. He would explore Europe, he would explore Asia, and ultimately the Middle East. Él exploró Europa, él exploró Asia y en última instancia estuvo en el Medio Oriente. During those long boat rides, he met some selfless missionaries. Durante estos viajes él conoció a misioneros desinteresados. When he arrived in Europe, he sent a telegraph home. Y cuando regresó ya a Europa, él envió un telegrama a casa And diciendo, I quote, desire to be a missionary. el telegrama decía, deseo ser un misionero. He had set his mind and heart to become a missionary due to the influence of those people that were on the boat who just had given their lives for gospel labor. Él decidió entregar su vida a la obra misionera, viendo que había misioneros que también estaban haciendo la obra del ministerio. On 3 significant occasions, he wrote a phrase in the leaf of his Bible. En 3 instancias diferentes durante su vida, él escribió 3 notas en el costado o en el lado de su Biblia. At the end of this high school gift and tour and trip, he wrote the phrase, no reservations. Después de todo este viaje que hizo, él escribió la frase sin reservas. When he graduated from Yale University, he then wrote the second phrase, Cuando él se graduó de la Universidad de Yale, escribió la segunda frase, no retreats. sin retroceder. And then finally, before he passed away, just months before, in language school in Egypt, he wrote the third phrase, no regrets. Y después, casi al final de su vida, cuando estaba estudiando en la escuela de lenguas allá en Egipto, él escribió sin arrepentimientos. See, William was all in. Es decir, él estaba comprometido. He left his mission, he left his family, he left his wealth, and went on mission to China. Es decir, él dejó su familia, él dejó su fortuna y se fue a las misiones a China. He arrived in language school on December of 1912. Él llegó a esta escuela de idiomas en 1912, And he passed away March 21st of 1930. es decir, él llegó en 1912, diciembre de 1912 a esta escuela de lenguas y después murió en marzo 21 de 1913. They sent his small belongings and Bible back to his parents. Regresaron o enviaron sus pertenencias restantes a sus padres. So many people thought he was wasting his life. Mucha gente pensó que él había desperdiciado su vida. His parents opened the leaf of that Bible, Sus padres abrieron esa Biblia and they saw the 3 phrases with the 3 dates written in his Bible. y ellos vieron esas 3 frases escritas ahí en su Biblia con las 3 fechas, No reservation, sin reservas, no retreat, sin retroceder no regrets. y sin arrepentimientos. I'm here to propose to you that William Borden had the right mindset about ministry. Yo estoy aquí para sugerir que William Borden tenía la actitud correcta acerca del ministerio. Is that you? ¿Es usted alguien como él? Does your calling make you think like that? I'll go anywhere, anytime, any place. Send me, Lord. Su llamado le hace pensar de la misma manera, envíame a cualquier lugar, voy a cualquier lugar, estoy dispuesto a ir a cualquier lugar. God's call upon our lives is more than preaching. It's not less than preaching, but it's more than that. You're called to lead. El llamado de Dios a nuestra vida es más que predicar. Nosotros somos llamados a dirigir, a guiar. You see, preaching is the primary thing we do, but it's not the only thing we do, gentlemen. La predicación es la principal cosa que hacemos, pero no es la única cosa que hacemos. You see, here in Fort
Restored of Horses, we want you to have an expository ministry, not just be an expository preacher, but we want your whole life, your whole ministry to be all in and to have this expository ministry. Lo que queremos aquí, portavoces, es que usted sea ciertamente un predicador expositivo, pero no solamente eso, sino que toda su vida esté llena de este ministerio expositivo. See, God's called you to preach well and to lead well. Dios le ha llamado a usted a predicar bien y también a dirigir bien. There is an expectation as a church planter that you be a catalytic leader. Hay una expectativa de, como plantador de iglesias, de que usted sea un plantador catalizador. You know that when the Bible addresses leaders, there are three interchangeable terms that describe what we do, right? Usted sabe, por ejemplo, que cuando la Biblia se refiere al liderazgo, hay tres términos que son intercambiables, ¿verdad? They're all the same role, just three different facets or dimensions of our leadership. Son el mismo rol, pero hay tres facetas o tres aspectos diferentes. Most commonly, we use the word elder. Usualmente usamos para esos términos la palabra anciano. It's a word in the New Testament that describes our dignity and our character and our sage-like wisdom, that we are able to handle the scriptures with accuracy and complexity and bring the scriptures to bear on people's lives. Sí, es más un término que nos habla acerca del carácter, acerca de la sabiduría, acerca de la dignidad del oficio del ministerio. A second term is the word pastor, Y el segundo término es la palabra pastor. a word that pictures the shepherding piece of what we do, how we care for people like sheep. We are the shepherds. We're the under shepherds under the Lord Jesus Christ, who is the chief shepherd. Sí, es una palabra más que presenta la imagen de este pastor que cuida, que pastorea. And then there's a third synonym. Y hay otro sinónimo que es el tercero, It's the word bishop. es la palabra obispo. It's a word that the New Testament uses to describe Es una palabra que el Nuevo Testamento usa para describir our oversight and our leadership in the context, in the expression of the local church. nuestra supervisión y nuestro liderazgo precisamente en la iglesia local. It is here where I want us to focus in on this role of bishop, episcopos. Aquí es donde yo quiero que nos enfoquemos este día, en este rol del obispo que usa la palabra episcopos. It is the catalytic side of being an elder, a faithful elder. Es decir, es el aspecto catalizador de ser un anciano fiel. Again, men, you're called to be a catalytic leader. Es decir, ustedes son llamados a ser líderes catalizadores. Romans 12, verse 8 captures the spiritual gift of leadership, and it states this: those who lead are to do it with zeal. Romanos 12 captura precisamente este concepto cuando dice que el que dirige, que lo haga con diligencia. So now I want us to look at what a zealous elder, bishop, pastor, planter looks like. Ahora quiero que veamos cómo luce un líder, un pastor de este calibre. I want to paint a picture for you. Quiero pintar esta imagen para ustedes. I'm going to provide you 10 kind of dimensions of this paradigm. Quiero presentar a ustedes 10 dimensiones de este paradigma. They're not the only things you do, No son las únicas cosas que usted hace. but in my estimation, they are in the top 10. Estos son, en mi estimación, son las 10 cosas más importantes que quiero compartir. Are you ready or do you need a ¿Están break? listos? You want to take a break? ¿Están listos o quieren tomar un break, un descanso? Come on. You're not already quitting on me. Let's go. Vámonos. You ready to go? ¿Están listos para...? All right, now let's go. Here's the 10. Aquí está el primero de los 10. This is a picture of a zealous, theologically driven, word-centered church planter. Say that again. Get it? Yeah. Esa es la imagen de un ministro centrado en el evangelio, totalmente comprometido. First, El punto número 1 de este paradigma, we are marked by discipline.
Es decir, primero número uno, debemos ser caracterizados por la disciplina. 1 Timothy 4:7 states this. Primera de Timoteo 4:7 dice lo siguiente. Let me read it for you. Lo voy a leer para ustedes. Train yourselves or discipline yourselves for godliness. Sí, procura con diligencia presentarse. I'm sorry, 4:7 dice, sí, pero no tengas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. We're to be marked by discipline. Es decir, debemos de ser caracterizados por la disciplina. That means that we're devoted to the reading and studying of the scriptures. Eso significa que debemos de estar totalmente devotos a la lectura y el estudio de las escrituras. The scriptures are how we know God and how we meet God. Las escrituras son el lugar donde conocemos a Dios y donde nos encontramos con Dios. Man, you have to be in a daily rhythm of studying God's word, both Es decir, devotionally for your own soul and for your people. hemos de estar totalmente devotos en este ritmo de estudio de la palabra, principalmente para nosotros y para nuestra gente. Every day you should be ransacking your Bible. Cada día básicamente deberíamos de estar saqueando nuestra Biblia. Why? Because Psalm 119 verses 9 to 11 states it real clear. How shall a young man or older man keep his way pure? By keeping it according to the word of God. ¿Por qué? Porque claramente el Salmo 119, versículo 11 lo dice. ¿Cómo puede el joven guardar su camino? O el adulto. ¿Cuál es la respuesta? Guardando sus estatutos. If you're going to be a leader, you must have a respectable force of character. Es decir, si usted quiere ser un líder, usted tiene que tener esta fuerza de un carácter probado. When you're in the ministry, you're in a character profession. Cuando usted está en el ministerio, su profesión es una profesión que se relaciona con el carácter. And all the attributes in 1 Timothy 3 and Titus 1, only one is an action, and that's to teach God's word. The rest are all 15 are characteristics or character traits. De todas las características que vemos en 1 Timoteo 3 o en Tito capítulo 1, vemos por ejemplo las 15 características. De todas ellas solamente hay una acción, y esta acción es predicar. El resto tiene que ver con el carácter de la persona. We have to be disciplined. We have to lead with our character. Así que tenemos que ser disciplinados y tenemos que dirigir con nuestro carácter. You're called to live an exemplary life, not a perfect life, but an exemplary life. Es decir, somos llamados a vivir una vida ejemplar. No estamos diciendo que debe ser una vida perfecta, sino una vida ejemplar. Why is that? ¿Por qué es eso? Because you can't take people where you're not personally going yourself. ¿Por qué es esto? Porque simplemente es difícil, o usted no puede llevar a las personas a donde usted no ha ido. You're called to lead. That's what we're talking about. You lead by being out in front. Usted está llamado a guiar, por lo tanto, usted está llamado a guiar a las ovejas. You've got to strive for a clean conscience. Es decir, usted debe estar ansioso y buscar tener una conciencia limpia. Paul told Timothy, listen, you need to pay close attention, right, to yourself and to your doctrine. Pablo le dijo claramente a Timoteo de que él tenía que poner claramente atención principalmente, o tener cuidado de sí mismo y después de la enseñanza. Peter chimes in at the end of 1 Peter 5 and reminds us that we're being hunted. También Pedro nos recuerda de manera muy puntual de que estamos siendo cazados. That Satan goes about like a roaring lion seeking a pastor to devour. Es decir, Satanás está al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. We are to live disciplined lives. If you're going to be in the ministry for the long game, it will come through discipline. Si usted va a estar en el ministerio hasta el final, ha de permanecer manteniéndose disciplinado. Do you know and love and study God's word? It is critical path for all of us to gain the necessary discipline for godliness. It's foundational. Es decir, usted es crítico, que usted ame la palabra de Dios. Es crítico, es un fundamento el cual usted tiene que perseguir por medio de la diligencia, llegar a amar las escrituras. Number 2, Número 2, tenacity. tenacidad, tesón.
you're going to be a catalytic leader in the Church of the Lord Jesus Christ here in Mexico and Honduras and Peru, all of Latin America, Si usted you va- have to have tenacity. Si usted va a ser un líder catalizador, donde quiera que usted, en México, en Honduras, donde sea, usted tiene que tener esta tenacidad. In the Proverbs of Agur, in Proverbs 30, verse 26, it makes a reference to a badger, to a honey badger. En Proverbios 30, 26 hay una referencia a este animal, a este tejón. I don't know if you know about honey badgers or you've done any curious reading about them. Yo no sé si usted conoce los tejones o si ha leído alguna vez acerca de ellos, They are small and fierce. pero ellos son pequeños e intrépidos. They're relentless but not ruthless. Ellos son imparables, pero no son despiadados. They have spiritual moxie and tenacity about them. Ellos son determinados. Ellos están dispuestos a luchar, a luchar. Gentlemen, that's us. Esos somos nosotros. We need to have thick skin in gospel ministry. Es decir, necesitamos tener esta piel dura We en el don't give up ministerio. easy. No nos rendimos fácilmente. Expository ministry has a way of knocking the quit right out of us. Un ministerio expositivo tiene una manera de deshacerse de la posibilidad de renunciar. So like the honey badger, I want you to be tenacious. You put your face into the wind, you climb that mountain, you fight for everything because you're serving as a warrior of King Jesus when you're planting a church. Así como estos tejones, debemos de tener esta tenacidad, es decir, pelear, estar determinados, porque todo esto lo estamos haciendo por nuestro Rey Jesucristo. Number 3, Número 3, intentionality. ser intencionales. Ecclesiastes 12 in verse 13 states, in the end of the matter, fear God and keep his commandments. Eclesiastés 12:3 lo establece muy directo. Teme a Dios He y summarizes guarda it. sus mandamientos. Él lo resume de esta manera. He says it's the whole duty of man to fear God and to keep his commandments. Lo que él dice es, esto concierne a toda persona. ¿Qué es esto? Guarda sus mandamientos. Gospel ministers live intentional lives. Es decir, los ministros del Evangelio viven vidas intencionales. That begs the question, though. Esto alza una pregunta. How? ¿Cómo lo hacemos? I want to encourage you, men, to reverse engineer your life. Quiero sugerir que aplique algo de ingeniería inversa a su vida. I want you to fast forward all the way to the end of your life. Quiero que usted visualice I want el you to final de su vida. I want you to start examining yourself here at Fort of Horses by going all the way as far as you can reach forward and think about the end of your life. Quiero que ahora que está aquí en Portavoces, usted visualice adelante lo más que puede imaginarse hasta dónde va a llegar, dónde va a estar usted al final de su vida. Ask yourself, what do you want on your tombstone? What is the epitaph of your life? Es decir, que usted se pregunte cuál va a ser el epitafio en mi tumba, qué es lo que va a decir ahí, Gentlemen, what do you want people to say at your funeral? qué es lo que ustedes desean que se diga de ustedes mismos en su funeral. You've got to start with the end in view. Es decir, que usted comience con el final, con la meta final en perspectiva. It doesn't matter if God gives you 25 years like young William Borden or he gives you 75 years. You go all the way forward and then reverse engineer your life. No importa que Dios le dé 25 años como lo hizo con William Borden, no importa si le da 75, lo que estamos diciendo es que piense hasta dónde visualiza usted su vida. Whatever you want to be at the end of your life, then start right now here at this conference, draw a line in the sand and start setting a course towards that kind of commensurate character and leadership. Es decir, cualquiera que haya sido esa visualización que usted ha establecido al final de su vida, comience el día de hoy a establecer pasos que lo van a llevar hasta ese punto. You're granted by the grace of God to live one life. Are you going to leave that to chance? Or are you going to live an intentional leadership life? Es decir, a usted se le ha dado solamente una vida y acaso usted la va a vivir solamente al azar
necesitamos vivir nuestra vida intencionalmente. Even this week, while you're here, while you're taking notes, write down what would you want on your tombstone. Aún cuando estamos aquí, una vez más, escriba usted mismo esto. ¿Qué es lo que usted quiere que se diga en esa tumba suya? In order to get to that summary statement, what do you have to do here at Port of Horses? What sin do you need to confess? What character do you need to change? What attitude do you need to embrace? Whatever it is, write it down here. Y ahora que estamos aquí, lo que usted necesite hacer, ya sea que usted tenga que dejar, abandonar o hacer morir algún pecado, ya sea que usted que tenga que cambiar algo en su carácter, sea lo que sea, que comience el día de hoy a cambiar. Effective, gospel-centered church planners and leaders are highly, highly intentional with how they live their lives. Si los líderes que son afectivos son demasiado intencionales con sus vidas. Number 4, Número 4. you hanging in there? ¿Andan por ahí? ¿Están todos bien? Resisting, Resistencia. resisting. Resistencia. As a leader, you need to learn to resist the status quo. Como líder, usted necesita resistir resistir el status quo o la situación actual. This has been especially true in the last 24 months, has it not? Esto ha sido especialmente cierto en los últimos 24 meses, ¿no? We've had to fight against culture and against false ideologies. Tenemos que pelear contra la cultura y contra ideologías falsas. In order to have resistance in you, you have to cultivate a healthy disdain for mediocrity. You Well- really have to despise mediocrity. Para desarrollar esta resistencia, debemos desarrollar este sano desdén, o este sano desprecio por la mediocridad And pursue excellence in all things. y buscar la excelencia en todas las cosas. Two things I'm done with in my own life is slow and sloppy. Hay dos cosas que he hecho en mi vida. He sido lento y he sido mediocre. We need to lay those down and pick up the armor of God as the true warriors we are. Es decir, debemos de tirarlos, dejarlos ahí y levantarnos. Is that not what Solomon said in Ecclesiastes 9:10? ¿No es eso lo que Salomón dice en el capítulo 9, versículo 10? The wisest man who ever lived, the wisest leader who ever lived said this, whatever your hand finds to do, do it with all your might. El líder que es sabio dice lo siguiente: todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. And Paul, writing in 1 Corinthians 10, verse 31, says, whether you eat or drink, whatever you do it all to the glory of God. Y Pablo también dice algo así, 1 Corintios 10:31, ya sea que coman, ya sea que beban o que hagan cualquier cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. The Apostle Paul, writing to one of his favorite churches in Thessalonica, wrote this, excel still more. El apóstol Pablo también está escribiendo a una de las iglesias allá, a la iglesia de Tesalónica, cuando está diciendo que abunden en ello aún más que Like Daniel in the Old Testament, there needs to be a little bit of rebel in all of us, right? As men of God, as gospel warriors, as church planners. I mean, you got to go up against the status quo. You got to push back darkness. You got to push back culture at times. así como Daniel, recuerdan, él tiene que haber algo así como Daniel, un rebelde en cada uno de nosotros, es decir, debemos de empujar, de repeler las tinieblas que están alrededor nuestro. Be a gospel rebel. Es decir, que sea usted un rebelde para el Evangelio. Get married, start a ejemplo, family, love Jesus, love your wife, equip your kids, give yourself away, Es buy decir, or build a house, es build decir, the church of the Lord Jesus Christ, turn off the news, resist fear, play offense, and let's go and attack life. Es Be a decir, rebel. es decir, sea un rebelde para el Evangelio, es decir, cásese, inicie una familia, ame a Cristo, ame a su esposa, equipe o entrene a sus hijos, entréguese a Dios a usted mismo, compre una casa, haga una casa, es decir, apague la televisión, resista el miedo, sea ofensivo o juegue la ofensiva y éntrele por los cuernos a la vida.
Number 5. That was mine. He cleans it up for me, you know. Innovating. Number 5. Número Innovating. 5. Catalytic elders and church planners and leaders always have to be innovating. Número 5, sea innovador, es decir, los plantadores, los líderes siempre tienen que ser innovadores. If there's anything we've learned from this global pandemic, it's that we either innovate or we die. Algo que hemos aprendido en esta pandemia global es que es que tenemos que innovar o vamos a perecer. You have to learn to pivot and make change. Es decir, tenemos que ser capaces de cambiar, de hacer cambios. You have to think outside the box. Es decir, tenemos que pensar fuera de lo normal. Much of innovation is birthed out of solving a problem or working your way through a crisis or working your way through a community crisis. It's the kind of genesis of innovation. Mucho de la innovación nace de la solución de problemas, nace de querer resolver alguna situación, crece o el inicio surge de ahí. I want you as church planners to be benevolent disruptors. Quiero que ustedes como líderes sean disruptores benevolentes, es decir, alguien capaz de romper la forma de hacer las cosas. We leapfrog others' good ideas and turn them into something great in our communities. Es decir, tomamos las buenas ideas de otros y las hacemos geniales. We work extremely hard at seeing things that others can't see because we have the Spirit of God, we have the Word of God, we know how the Word works and we're willing to go after it. Es decir, nos esforzamos por ver cosas que otros no ven, principalmente porque tenemos el Espíritu de Dios. Don't accept the status quo. Don't be a poser. Be original in your preaching and in your leadership. Es decir, no se conforme con el status quo o no sea alguien que solamente está copiando las cosas o que está solamente posando, sino que sea alguien innovador. Ecclesiastes 10:10 states this: if the axe is dull and he does not sharpen its edge, then he must exert more strength. Eclesiastés 10 dice lo siguiente: si el hierro o el hacha está embotado y él no ha afilado o no ha molado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. We can't use dull axes in church planning. Es decir, en la plantación de iglesias no podemos usar instrumentos desafilados. We have to learn to make a straight cut. Es decir, tenemos que aprender a hacer cortes o avances precisos. We have to be innovative. Tenemos que ser innovadores. It's one of the marks Es una de las marcas of catalytic leadership. del liderazgo catalizador. Sixth mark, La sexta marca, clarifying. ser claro. As a church planner, you have to begin to ask good existential questions. Es decir, empezamos haciendo buenas preguntas existenciales. The first and most important question is this: La primera o más importante pregunta sería esta: why are you here? ¿por qué estás aquí? Not why are we here? That's a fair question as well. But why are you here? Es decir, no por qué estamos todos aquí, la cual sería una pregunta justa, sino ¿por qué tú estás aquí? In 1924, there was an Olympian named Eric Liddell. En 1924 había un corredor olímpico llamado Eric Liddell. And when he was interviewed, he used this phrase that is intriguing. Cuando a él lo entrevistaron, él usó esta frase, la cual es algo intrigante. He said, when I run, Dijo, I feel his pleasure. cuando corro encuentro his pleasure. Pleasure. Joy. Cuando corro encuentro placer o deleite. The question I have for you is, what has God called each of you uniquely to do? La pregunta que quiero hacer es, ¿qué es lo que Dios te ha llamado a ti a hacer solamente? You have to have a clarifying vision of what God has called you to do. Es decir, tienes que tener una visión clara de lo que Dios te ha llamado a hacer. You're one thing. Tú eres una cosa. For example, for me, Por ejemplo, en mi caso, I feel like God has called me to be an inspiring teacher
and disruptive leader of gospel organizations that change the world. Sí. That was long. No. Clean it up. Again. To be an inspiring, Dios me llamó a ser Teacher. un líder inspirador, a disruptive leader un líder disruptor of gospel organizations de las de organizaciones para el evangelio that change the world. que cambian el mundo. That's what he's called me to do. Es lo que Dios me ha llamado a hacer. Your calling may look a little bit different Tu than llamado puede ser un poquito diferente que el mío. my question to you is, do you have clarity about what God has called you to do? Mi pregunta es, ¿tienes claridad con respecto a lo que Dios te ha llamado a Yeah, hacer? we all agree that you're called to preach the word. You're called to do all the things, all the imperatives of the New Testament. But what I'm trying to get to is, what are you uniquely called to Sí, do? todos estamos de acuerdo que somos llamados a ser ministros del Evangelio y todos los imperativos que podemos encontrar en la palabra, pero ¿a qué Dios te ha llamado a ti particularmente? Whatever it is, you will sense and feel, it'll be demonstrative. You'll sense and feel the pleasure of God doing it. Sea lo que sea, tú vas a poder sentir este placer de hacer la voluntad de Dios. Claramente se ha de demostrar en tu vida. You need clarity. We all need clarity. Tú necesitas claridad, todos necesitamos claridad al respecto. Write down what you feel like God has uniquely called you to do. And I'm going to ask you, I'm going to come up at lunch and dinner, I'm going to ask you, what are you called to do? And if you're going to be general, I'm going to call you out, okay? You got to be specific. Okay, sí, así que escribe claramente lo que Dios te ha llamado a hacer y hazlo ahora. Y ahora a la hora del lonche, ahí te voy a andar buscando y te voy a preguntar y si es muy general, no, tienes que ser específico a qué Dios te ha llamado. Number 7, Número 7, risk taking. corre riesgos. I want to remind you that risk is right. Quiero recordarte que correr riesgos es correcto. Taking no risk is the most risky thing you can do. El no tomar riesgos es la cosa más riesgosa por hacer. So there is bad risk though. For example, if you were to go to Mexico City and based on Philippians 13, thinking you can do anything, you jump off that building. Chances are you're going to splat. Hay malos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estás pensando en Filipenses 4:13, que solo puedes en Cristo que te fortalece y te avientas de un edificio, pues algo va a salir mal, ¿verdad? You see, the New Testament calls us to be risk takers. El Nuevo Testamento nos llama a que corramos riesgos. Most pronounced in Luke 19. Por ejemplo, lo podemos ver ahí en Lucas 19. If you remember the parable of the minas, Si usted recuerda la parábola de las 10 minas, two took risk in there and one person did not. dos de ellos, de los personajes, corrieron riesgos y uno no lo hizo. The one that wanted to live comfortable and risk-free was condemned. El que quería vivir tranquilo y sin correr riesgos fue condenado. But those that took risk got more responsibility. They got an additional 10 cities to lead, an additional 5 cities to lead. So when you are a risk taker, it's not after you've done your risk relax, it's actually more work and more leadership that's required of you. Sí, como usted puede ver ahí en esta parábola, los dos que corrieron riesgos, a ellos se les dio más, ellos tuvieron más responsabilidad, pero también tuvieron más recompensa. There's parameters for risk taking Sí, sin embargo, hay parámetros para correr riesgos. too. It's Hay got to dos. be for the good of others and the glory of God. Es decir, es bueno para el bien de otros y para la gloria de Dios. We're not calling you to be foolish. We would never do that. We're saying, look, if it's for the good of others and the glory of God, you men need to step out and take some risk in your cities and in your pueblos and in your church planting. Sí, no estamos llamándolos a que hagan cosas locas, sino que estamos llamándolos principalmente a que busquen el bien de otros y que lo hagan para la gloria de Dios ahí donde están ustedes, en sus propios contextos, en sus pueblos, en sus ciudades, donde ustedes están. Please, 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 please do not play it safe in gospel labor. Por favor, no vayan a la segura en la obra del Evangelio. You remember what Paul said in Philippians 1:21? For me to live is Christ, and to die is gain. Let's put it all on the line.
que para él vivir es Cristo, lo demás era ganancia. Es decir, hay que poner todo en juego. One of the riskiest things we do as church planners is that we go to the vulnerable. We go to those who are marginalized, right? Y We uno de go to los- the outcasts. Uno de los riesgos que claramente corremos cuando estamos plantando iglesias es que vamos a esos que son vulnerables. In the spirit of Micah 6:8, we do justice, we love kindness, and we walk humbly before our God. Citando Miqueas 6:8, dice, lo que hacemos es que practicamos la justicia, amamos la misericordia, andamos humildemente con Dios. Gospel leaders are risk takers. Los líderes del Evangelio son personas que están dispuestas a correr riesgos. Number 8, Número 8, attacking. ataque. Here's the bottom line, fellas. Aquí está el punto principal. Either you attack life or life will attack you. Ya sea que usted ataque la vida o la vida te va a atacar a ti. You need to have a plan. Es decir, usted tiene que tener un plan. That plan starts by living by a compass and not a clock. Ese plan comienza viviendo tu vida no con el reloj guiándote, sino con una brújula guiándote. You're driven by your one thing, the thing that God's called you to uniquely do. You're driven by your roles. You're driven by your values. You're driven by your priorities. Es decir, usted es guiado por tus prioridades, es guiado por tu carácter, es guiado por tus valores. So you have to have a plan. Es decir, tienes que tener un plan. And every single day, either you play offense or you play defense. Y cada día, ya sea que o juegas a la defensiva o juegas a la ofensiva. We want you to play offense. Queremos que usted juegue a la ofensiva. We want you to do your pain first. As you attack any given day, you start off your day and you do your pain first. That's how we roll. Por ejemplo, lo que buscamos es de que primero lidies con las cosas difíciles, así que cuando empieza el día, como tú puedes empezar tu día, comienzas con lo difícil. Eso es lo que buscamos. The normal rhythm of a New Testament gospel leader is warrior and rest. Warrior and rest. It's both. You need both. But we are to warrior up and then we rest. That's the pattern in the scriptures. Lo que vemos el patrón de la escritura en este aspecto es que vemos a un guerrero y ese guerrero después descansa. Es un guerrero durante el día y después descansa. Es lo que vemos básicamente en la escritura. So either you attack life or life will attack you. Es decir, ya sea que usted ataque la vida o la vida te va a atacar. 9. Número 9, Dominating. es decir, domine. We are called to do hard gospel things. Somos llamados para hacer cosas difíciles por el Evangelio. In many ways, this conference is all about reminding you that you need to gird up your loins and go to battle. Básicamente lo que hacemos en esta conferencia es de que usted se faje y después vaya a la lucha, a la batalla. We need to be willing to charge the mountain. ¿Sí, alguien? We need to Okay. be willing to charge the mountain. Didn't get that. We need to be willing. Debemos estar dispuestos. Just lost all of it today. Ya se perdió el campo. Play offense, not defense. How's that? Sí, bueno, He's getting tired. Pray for Hector. He's having a hard time keeping up. sí, se quedaron por mí que estoy batallando para seguirle el paso. So this is kind of go get 'em mindset, right? We put off procrastination. We get after it. Sí, lo que estamos diciendo es tener una mentalidad de ir y buscar las cosas. We take dominion. That's why we use the word dominating. We take dominion over everything in our oversight. Es decir, sojuzgamos las cosas, dominamos las cosas, estamos supervisando las cosas que están alrededor nuestro, nuestra vista. Ese es el concepto que estamos queriendo compartir. We own our mistakes. Básicamente también eso significa que seamos responsables por nuestros errores. We say no to procrastination. Y le decimos que no a la desidia, a la procrastinación. Tomorrow's the devil's day. Today is our day. Por ejemplo, el día de mañana es el día del diablo, pero el día de hoy es el día de Dios. With that same tension, we under-promise yet over-deliver. Sí, con la misma actitud lo que hacemos es prometemos poco, pero damos más o entregamos más. We
dominate. dominamos. It's part of what we're called to do as church planners, as gospel leaders here in Mexico. Es parte de lo que estamos llamados a ser como líderes del Evangelio aquí en México. At the fork in the road, we don't choose the easy path. We always choose the hard path. Gospel leaders do hard gospel things. Cuando estamos en esa bifurcación del Evangelio, no escogemos el camino más fácil, escogemos el camino más difícil. Do you remember what happened to Paul after he was beaten in Philippi, was jailed, and then released that evening? The text picks up next in Acts 17 and says he literally limped into town. He literally limped into Thessalonica, picked up right where he left off, and charged forward into ministry. That Yes. kind of tenacity, that kind of dominating. Recuerda lo que le pasó a Pablo, y eso lo podemos ver ya en Tesalonicenses, cuando él fue golpeado, cuando él fue maltratado. Básicamente, después de haber sufrido y sido maltratado, él se levantó y continuó una vez más haciendo la obra del ministerio. Number 10, Número 10, growing. es crezca o siga creciendo. Growing. I stumbled on a passage over the holidays, Luke 2:52. Me topé con este pasaje ahora en las fechas navideñas, y fue Lucas 2:5. It's a commentary, the last commentary on kind of Jesus' life after he leaves teenage years and he moves into adulthood. Es un comentario que encontramos ahí donde el Señor Jesucristo básicamente está ya abandonando la juventud y entrando ya a la vida adulta. And Luke says that Jesus grew Y Lucas dice que Jesús crecía wisdom, en sabiduría, stature, en estatura and in favor with God. y en gracia ante Dios. That's fascinating. That the Eso es Son of fascinante. God grew in wisdom, stature, in favor with God. Es fascinante ver que el mismo Hijo de Dios crecía en esta sabiduría y gracia delante de Dios. You need to be always about the business of growing in grace. Es decir, el crecimiento en gracia tiene que ser algo el cual usted You tiene que remember estar Paul's trabajando. statement in Philippians 3:10? Recuerda At the end of his life, he said that I may know him, right? And the power of his resurrection and the fellowship of his suffering. That's at the end of his life. He's still got a voracious, insatiable hunger to know God. Recuerda la actitud del apóstol Pablo allá en Filipenses 3:10 cuando él decía que él deseaba conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Él tenía este deseo voraz de conocer más y más a Dios. Psalm 42:1. El Salmo 42:1 dice así: The psalmist said, "As the deer pants after the river brook, so my soul pants after thee, O God." así como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. This craving and curiosity, I believe, is kind of the missing jewel in modern leadership. Este deseo, esta hambre, esta curiosidad, creo yo que es la joya que está ausente o que inexistente en el liderazgo del día de hoy. Fear the day you stop growing personally and professionally in everything you do. You're to grow in grace. Teman el día en el cual ustedes dejen de estar creciendo y avanzando. You never stop learning. Es decir, ustedes jamás debieron de dejar de crecer. You never arrive. Es decir, también jamás It's a- llegamos a la meta final. It's O sea, it's a lifetime pursuit of growing in grace. es decir, esto es una vida entera de estar creciendo constantemente. That is the paradigm I present to you Ese es el this paradigma afternoon. que les presento esta tarde. Let's go back to William Borden's Bible. Vayamos una vez más a la Biblia de William Borden. He wrote in that flyleaf Él escribió en el lado de su Biblia 3 statements in his short 25-year life. 3 declaraciones en su corta vida de 25 años. Are these statements true of you? ¿Son estas declaraciones verdad acerca de usted? No reservations, Sin reservas, no retreats, John, sin retroceder, caballeros, no regrets. y sin arrepentimientos.
lived every moment for the glory of God. Él vivió cada momento para la gloria de Dios. I don't know about you, but to kick off this conference, I want my life to reflect William Borden's example. No sé acerca de usted, pero para iniciar esta conferencia yo quisiera que mi vida reflejara esta actitud como de William Borden. Will you be a leader? ¿Será usted un líder? We trust that you're a faithful expositor, but will you be a catalytic leader? Confiamos que usted sea un fiel expositor, pero ¿será usted un líder catalizador? Will you fulfill your calling as a leader? ¿Cumplirá usted este llamado como líder? What about you? Answer the question. What about you? What are you going to do? Contesten la pregunta que hicimos. ¿Y qué acerca de mí? ¿Qué es lo que debo de hacer? Can I pray for you? ¿Podemos orar? ¿Puedo orar por ustedes? Let's pray. Oremos.